A ver, papi, ¿cómo que lo tienes clarísimo y que tenemos que invertir ahí? Pero si no sabes ni reiniciar el router. Ladrillo, papi, ladrillo. Si vas a invertir, invierte en algo que puedas tocar. Urbanitae, inversiones inmobiliarias. ¿Tú esto lo has hablado con mamá? 9:46, recibimos a José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae. Bienvenido, José María. Bienvenido, muchas gracias. Estamos viendo toda la fotografía de estas últimas semanas del colapso de Silicon Valley Bank, también de Credit Suisse, de ese rescate. Más incertidumbre en los mercados, más liquidez también. Y en esa fotografía, ¿crees que el contexto favorece en este momento una inversión en sectores de baja correlación como el inmobiliario? Pues sí, evidentemente sí, porque la volatilidad que estamos viendo en el mercado está poniendo nerviosos a muchos inversores. Lo que más era el activo de refugio tradicional, que es la deuda pública, de repente la gente se ha dado cuenta que por valoración puede estar contabilizando pérdidas con las que no contaba, y al final muchos ojos vuelven al inmobiliario sabiendo que el valor que mejor resiste a todos estos movimientos de mercado, porque además no tiene valoración directa de mercado, es el valor del suelo y los proyectos inmobiliarios. Y sí que estamos viendo un flujo de inversión nuevamente hacia el inmobiliario, penalizados de todas formas por los tipos de interés, que están a un nivel alto, y eso implica que o corriges las valoraciones o si no es difícil machear operaciones. Sin embargo, esas previsiones globales apuntan a lo contrario, ¿no? Apuntan a una contracción. Dice incluso Richard Ellis, CBRE, que ve un descenso entre el 20 y el 30%. ¿Depende de sectores? Bueno, eso va a pasar en el primer semestre del año, pero también porque venimos de un año excepcional. En 2022 fue un año extraordinario y también porque venía de muchas operaciones embalsadas durante la pandemia. Entonces, siempre que jugamos con las proporciones hay un efecto estadístico que hay que tener en cuenta cuál es la base de cálculo que haces. Dicho lo cual, la subida de los tipos de interés, que es donde más se está viendo su impacto en el primer semestre de 2023, lo que está haciendo es que las valoraciones se vengan a la baja, y entonces ahí es más difícil cerrar operaciones cuando hay esa divergencia entre lo que quiere pagar un comprador y a lo que quiere aspirar un vendedor. Mientras los tipos de interés sigan subiendo y esa senda de crecimiento, eso puede afectar a las transacciones, y hay que esperar a que la situación se estabilice para volver a ver transacciones a los niveles de hace un año. Pero yo creo que el mercado no está parado y seguimos encontrando oportunidades buenas. Por tu trabajo, que estás en contacto con inversores institucionales, ¿qué es lo que más les preocupa a ellos en la situación actual? Yo creo que les preocupa mucho la volatilidad del mercado, les preocupa la inflación, es decir, tenemos un buen gestor, tiene casi la obligación de superar la inflación, y invertir en inmobiliario normalmente es difícil sacar rentabilidades por encima de los 5, 6, 7, 8% que están de la inflación ahora. Si bien es verdad que las previsiones es que ya para este mes volvamos a bajar del 5% de inflación, simplemente por un efecto estadístico. El efecto base, es decir, hace 12 meses la inflación fue muy fuerte, ahora toca comparar el año en curso con el mes de los 12 meses, que fue el de la subida fuerte, y por tanto estaremos inflaciones por debajo del 5%, y eso va a estabilizar un poco la situación. Otra cosa que les preocupa mucho a los inversores es la parte fiscal. Con la aparición de este nuevo impuesto de la solidaridad, el que va destinado a las grandes fortunas, parte patrimonial, la gente también va buscando activos que funcionen un poco mejor contra este nivel impositivo tan alto que está poniendo sobre la inversión el gobierno. La diversificación es una de las claves fundamentales en un entorno tan complicado como el actual. Estando solo en un único sector como el inmobiliario Urbanitae, ¿es posible diversificar ahí también las inversiones? Bueno, absolutamente sí. Nosotros al final es verdad que estamos en un sector único, pero somos muy oportunistas. Vamos buscando operaciones cuyo plan de negocio esté muy protegido contra riesgos, es decir, que haya preventas, que la licencia esté cerca. Estamos hablando sobre todo de proyectos de promoción residencial, que los costes de construcción estén bien medidos y bien valorados, y que exista financiación bancaria en su caso para financiar la obra. Entonces, con esos 4 elementos podemos elegir, y la ventaja de Urbanitae es que no necesitamos poner todos los huevos en la misma sartén. Hacemos 1, 2, 3 operaciones a la semana. En este último trimestre hemos hecho 12 operaciones, tanto de deuda como de equity, las de equity además con capacidad de ser activo afecto y por lo tanto proteger el capital contra el impuesto de solidaridad y el de patrimonio. Y entonces esos inversores sí que están viendo en la inversión en activos ofrecidos por Urbanitae una oportunidad de diversificación, porque pueden tomar posiciones en una docena de operaciones y de esta forma diversificar, que es lo que me estabas comentando, que es efectivamente lo que van buscando. ¿Cuáles son los principales riesgos de invertir en crowdfunding inmobiliario a través de una plataforma como Urbanitae?
Pues en principio nosotros hablamos de 4 grandes riesgos, ¿no? Aparte del riesgo propio del promotor, y ahí seleccionamos promotores que estén cualificados, que lo sepan hacer bien, con los que tengamos recorrido. Hay un riesgo inicial y estamos hablando casi siempre de promoción de tipo residencial, donde es el mercado más líquido, más amplio y donde podemos tener mejor visibilidad de lo que puede pasar. Hay un primer riesgo que es el riesgo licencia, que lo que significa no es que no te vaya a dar licencia, pero que esta a lo mejor se puede prolongar a lo largo de meses. Gracias a Dios, en Madrid, por ejemplo, la petición de la licencia mediante declaración responsable ha cortado mucho los plazos. Hay un segundo riesgo que es el riesgo de financiación, es decir, si vamos a financiar la obra con préstamo bancario, tienes que ser accesible ese préstamo. El banco normalmente no financia segunda o tercera residencia, no financia extranjeros, eso hay que tener claro si va a entrar o no el banco. Un tercer factor es el riesgo de construcción y tuvimos 6 meses malísimos el año pasado, una subida en vertical de los costes de construcción y ahora eso se ha moderado, con lo cual el riesgo de que eso vuelva a dispararse parece más limitado y ahora fundamentalmente el riesgo es el riesgo ventas. Tenemos que tener compradores que vayan a comprar vivienda nueva. La vivienda nueva está cara porque los costes han subido, pero y luego los tipos de interés han subido y el esfuerzo hipotecario del préstamo hipotecario para financiar esa vivienda también ha crecido. Entonces, si buscamos viviendas de segunda residencia a compradores que normalmente no van a acudir a préstamo hipotecario, ese riesgo también lo tenemos más limitado. Si además son operaciones donde ya nos ha demostrado el promotor que tiene un alto número de preventas y de reservas, también limitamos mucho ese riesgo. ¿Qué rentabilidad y qué plazos manejáis en vuestros proyectos? Nosotros básicamente tenemos 3 clases de proyectos. Los proyectos de plusvalía o de equity, donde estamos manejando rentabilidades en torno al 15% anual en 24 o 36 meses. Estamos proyectos de deuda con garantía hipotecaria de primer rango y estamos hablando de retornos entre el 8 y el 10% a plazos entre 1 y 2 años. Y el tercer proyecto son proyectos de rentas, es decir, se adquiere un activo que tiene un arrendatario con un contrato a largo plazo y ahí buscamos rentabilidades en torno al 5%, pero con pagos trimestrales. Es decir, que hay un flujo trimestral de pagos de dividendo al inversor que, ya te digo, estará en torno al 5% anual. Muchísimas gracias por acompañarnos y además por darnos esa fotografía desde Urbanitae de un sector inmobiliario que ahora mismo centra la atención de gran parte del inversor, que ve que además sigue teniendo una fuerza importante a pesar de los números globales, ¿no? Pero en crecimiento del inicio del año. José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae. Buen día y buen negocio inmobiliario. Muchas gracias. Igualmente. 9:54. Enseguida volvemos con todo el detalle de cómo va avanzando esta jornada en Europa. Ojo que en Estados Unidos la caída es importante ya, ¿eh? A ver, que tenemos que invertir ahí, que lo tienes estudiadísimo. Pero tú, ¿cuántos tutoriales has visto ya? Ladrillo, Matías, ladrillo. Si vas a invertir, invierte en algo que puedas tocar. Urbanitae, inversiones inmobiliarias. ¿Y la niña qué te ha dicho de esto?